En este pequeño documental hablaré sobre un tema importante que pocos le dan la importancia que amerita. Es el típico estereotipo del empresario joven y sobre cómo un emprendedor novato se comienza a desenvolver en el ámbito empresarial y los típicos errores o situaciones que pueden llegar a pasar por alto. Mi intención no es decir cómo liderar, llevar una empresa o administrarla, sino el hacer consciente a los que empiecen a emprender un negocio sobre los errores que frecuentemente no toman en cuenta. Desde pequeños nuestros padres han querido, o por lo menos es el deseo de la mayoría, que su pequeño bebé sea una persona exitosa y brillante en la sociedad. Así que durante gran parte de nuestra infancia crecemos con la idea de querer ser nuestros propios jefes, ganar mucho dinero y tener el control. Todo esto está muy bien, sin embargo, no hay alguna escuela o educación que nos enseñe cómo llevar todo esto a cabo y, lo más importante, el permanecer estable. Existen varios tipos de empresas según su tamaño. Uno de ellos son el B2S, Business to Small, por sus siglas en inglés, que son empresas que al venderse al público son más grandes de lo que aparentan, y las pymes, conocidas como pequeñas y medianas empresas, que por el contrario, en el marketing se venden más grandes de lo que realmente son. Este tipo de empresas representan el 98.8% del total solo en México, que en cantidad son más de 5 millones de empresas. Sin embargo, en promedio el 80% de las pymes fracasan antes de los 5 años y el 90% no llegan ni siquiera a los 10. ¿Por qué? El empresario al empezar no se siente identificado o plenamente confiado en el ambiente que se desenvuelve. Es erróneo pensar que solo los emprendedores exitosos son aquellos que nos visualizamos como genios jóvenes. Por el contrario, los empresarios con grandes triunfos son mayormente gente madura con algunos años y canas encima. Existen 4 etapas en una empresa: emprendedora, expansión, complejidad y consolidación. Casi la totalidad de las comunicaciones y acciones de marketing están dirigidas a las empresas que se encuentran en la etapa emprendedora o de expansión. La realidad es que la mayoría de las pymes están en la etapa de complejidad y consolidación, y son las que se llevan el 70% de la capacidad de compra del sector. Las etapas de complejidad y consolidación son las etapas más laboriosas de la empresa, ya que aquí es donde se encuentra aparentemente estable y solo se puede mejorar. Pero, ¿cómo podemos mejorar? Para empezar, se necesita una gran organización y planeación de las acciones o decisiones de la empresa. Un error común es pensar que todas las pymes solo quieren crecer. El empresario no siempre necesita crecer, sino ordenarse. Existe una situación muy importante que merece la pena comentar. Un japonés, cuando comienza una empresa, en promedio pasa 5 a 10 años reinvirtiendo todas las utilidades de la empresa, por lo que en muchos casos son historias de éxito. Al iniciar un negocio, no quieras poder comprarte tu Mercedes a los 2 años, ya que solo lograrás ahogar la empresa. Es necesario por parte del dueño un modo de vida básico. Otra típica situación que cuestiona al joven emprendedor es: ¿qué hicieron las grandes empresas para ser grandes? En este punto hay que aterrizar algo. No todas las empresas nacieron como pymes. Los casos de éxito que vemos en los libros de marketing y la típica historia de 2 amigos que comenzaron en un garage y crearon una corporación multinacional con más de 50,000 empleados es solo una excepción. No podemos crear una estrategia de marketing basada en esos casos. Otra cuestión son los factores externos a la organización que muchas veces provocan la mortalidad de las pymes, como deficientes programas de ayuda a las pymes, casi inexistentes fuentes de financiamiento, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, entre otros. Sin embargo, hemos escuchado innumerables historias de éxito sobre cómo, a pesar de esto, una empresa logra sobrevivir. El buen empresario no es el que pasa el día quejándose sobre todo esto, sino sabe aprovechar los recursos y debilidades a su favor.
Pero no todos los peligros están fuera de la empresa. Esta depende también de sus recursos internos y muchas organizaciones tienen problemas para vender, producir y operar, problemas para controlar, problemas en la planificación y la gestión. Todo esto se debe contemplar cuando un emprendedor decide lanzarse al mundo empresarial. Existen algunos casos que he conocido, por ejemplo, sobre cómo un emprendedor con moderado capital decide abrir su negocio de comida francesa. La idea era muy buena y el diseño y la comida olían al éxito. Sin embargo, el dueño del negocio decidió rentar un local en muy mala ubicación. Le invirtió todo el capital y esperó que con el simple hecho de estar ahí podía ser la nueva sensación de la colonia. El joven emprendedor, como muchos otros casos, cerró las puertas al año y medio. En muchas ocasiones esto pasa por no hacer un correcto estudio de mercado y lanzarse sin una buena planeación. Otro error muy grave es el no invertir en publicidad. Hay que entender algo, por el simple hecho de existir la gente no te va a conocer. La publicidad es tal vez una de las áreas más importantes de la empresa y la que sin importar la situación no debe cesar la inversión, ya que a corto o largo plazo siempre es redituable. Escuchemos un caso de éxito de una pyme en México. La idea de hacer una revista surgió con un socio, entre un socio que luego me invitó a participar y yo. Esto fue por ahí del año 2000. En ese entonces pues nos ganó el entusiasmo, la voluntad, la energía, las ganas de hacer algo. Estuvimos bien aproximadamente unos 2 años, pero ya los últimos meses de esos 2 años ya empezaban a desequilibrarse un poco las finanzas. Llegamos al punto de tener que decir vamos a no sacar la edición por un par de meses y hasta que nos estabilicemos financieramente. Y esto se prolongó durante un año. La lección fue que teníamos más egresos que los ingresos, lo que causa obviamente un desequilibrio económico, una desestabilidad financiera que no se puede permitir en una empresa. Este fue nuestro inicio. Pasado ese año, pues fue una amarga experiencia porque se pierde dinero, se pierde tiempo, se pierden colaboradores, se pierde tiempo de capacitación. Pasó este año y después me quise animar a volver a sacar la revista, pero ya el socio ya no quiso continuar, de manera que tomé el riesgo de iniciar, pero como se debe, con una adecuada planeación financiera, con un plan de negocios, equilibrando las finanzas. Ese fue nuestro inicio ya en esta etapa de la revista Gente. El motivo por el cual quise volver a abrir la empresa, primeramente fue una inquietud de continuar lo iniciado, por un lado, y por otro, había yo trabajado en varios medios de comunicación de mucho prestigio, que me exigían bastante profesionalismo, pero siempre veía yo como la línea editorial, la marca, el dueño o el director de los medios. Esa fue la inquietud, tener mi propio medio de comunicación donde pudiera yo dictar la línea editorial que fuera de muy alto nivel periodístico, que no se da en todos los medios de comunicación. Lo que me motivó a tomar el riesgo de ser empresaria y dejar a un lado el ser empleada es una cierta idea de independencia, de libertad, en cuestión de todo, en lo general, en cuestión personal de tiempo, en cuestión personal profesional de tiempo también. Yo escuché de una querida amiga cómo su papá le dio una lección. Dice, aunque tengas un carrito de hot dogs, pero que sea tuyo. Y así ya tú tengas la oportunidad de hacerlo crecer o de estancarte. Depende de tus habilidades y de tus cualidades. Las áreas comunes en donde la mayoría de los jóvenes emprendedores caemos cuando fue su tiempo, fue en tener mucha ilusión, mucha voluntad, mucha energía para hacer las cosas. Pero la mayoría empezamos de manera empírica, como que no hay esa cultura de escuela de negocios
para tener y seguir como un catálogo de pasos. Es decir, para empezar una empresa no nada más es la ilusión, hay que hacer un plan de negocios, hay que tener toda una proyección financiera para que no se desequilibren las finanzas. Es decir, en síntesis y en palabras muy básicas, que los egresos jamás sean mayores que los ingresos, que haya una estabilidad económica y también que no querramos que al primer año, al segundo, pues ya tengamos una empresa enorme, que se nos vayan todos los ingresos o todas las utilidades y al final, como le pasa a muchas pymes en nuestro país, tener que cerrar. Mi consejo para los emprendedores, bueno, hay algunos tips. Es primero capacitación, seguir aprendiendo. Termina uno la licenciatura y ya piensa uno que es dueño del mundo, cuando en realidad esa es una parte muy importante, claro está, de la capacitación. Si es posible, si hay las posibilidades, hay que estudiar una maestría, si se puede seguir con un doctorado, claro, al mismo tiempo que estar trabajando para adquirir experiencia. Si hay oportunidad de tomar un diplomado, un curso, un seminario, un congreso, asistir. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una visión del mundo mucho más amplia para poder innovar, para utilizar nuestra creatividad adecuadamente y que no nada más nos dejemos llevar por la ilusión, por la inquietud y que tengamos energía pero no sepamos dónde canalizarla. Recordemos que hasta de la persona que pensamos que es muy poco académica o muy poco capacitada, hasta de esa persona podemos aprender algo. Es decir, de todos podemos tomar alguna experiencia. Claro que si una persona es brillante, capaz e inteligente, pues aprendemos más, juntémonos con ellos, sigamos su ejemplo. Como aquí vemos, es una empresaria que supo aprovechar las oportunidades y vio las situaciones con mucho optimismo. Eso es otro punto muy importante en los jóvenes empresarios. No te desanimes si la situación se ve muy negra, de los errores se aprende. Espero que con esto te haya despertado el deseo de informarte y aprender más acerca de cómo llevar una empresa con éxito. Muchas gracias por escuchar y que Dios te bendiga.